Yo quiero cambiar el tema aprovechando la presencia del representante electo Daniel Briceño y preguntarle a doña María José, senadora, ¿a usted le parece rutinario, normal, apropiado que un ministerio, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, que fue un fracaso, una buena intención que pues no prosperó, esté en una contratación masiva, acelerada, en plena liquidación? Pero no es cualquier contratación, son 62 procesos contractuales que suman 469.548 millones de pesos en medio de la liquidación del ministerio. ¿Qué opina usted, senadora Pizarro? No, solo antes de responder nuevamente a tu pregunta, es que me parece importante darle nuevamente una claridad a la gente. Decir que Iván Cepeda no es demócrata, pues es desconocer toda la vida política de Iván Cepeda en el marco de la democracia. Una persona que nunca ha defendido ni ha sido representante legal de narcotraficantes, de mafiosos, de paramilitares, que no se hizo multimillonario defendiendo sus intereses y en cuyo, y digamos esto, yo creo que hay que decírselo al país y la gente tiene que tenerlo perfectamente claro. Entonces no, Iván Cepeda sí es un demócrata y es una persona que ustedes pueden ver, cuya hoja de vida pueden ver, y sus acercamientos o cualquier tipo de conversación que él haya tenido con actores ilegales lo ha hecho en el marco de procesos que además están garantizados por la Constitución, que son la búsqueda de la paz en Colombia. Así que dejémonos de tergiversaciones, de verdades a medias, ¿no? Pongamos las cosas también como son, y aquí puede haber, pues por supuesto, disparidad de criterio, de posiciones, digamos, de eso se trata la democracia, que ustedes en este momento están además garantizando en el marco de esto, y es que se puedan presentar distintas visiones sobre el país. Eso es lo que tenemos que entender, que al otro, al que piensa distinto, no se le destripa. En el debate democrático se contraargumenta y no se le extermina. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo tenga. Y entonces eso me lleva a la siguiente reflexión, la desobediencia civil. Hay 3 ejemplos en el mundo de desobediencia civil exitosos, pacíficos, porque además hay que resaltar y con mayúscula pacífico. El primero, Gandhi, en la India, en el proceso de descolonización de la India. El segundo, el apartheid en Sudáfrica, con Nelson Mandela, el fin del apartheid. Y en tercer lugar, Martin Luther King en Estados Unidos en la época de la lucha por los derechos civiles. Esos son procesos de desobediencia civil pacífica. Aquí nadie va a incendiar el país. Aquí nadie va a extralimitarse en el marco de lo que establece la Constitución política. Pero, senadora, entonces lo dejo absolutamente claro para que quede... pero esa ya es una discusión académica muy interesante, comparar el momento que vive Colombia con el momento que vivió Gandhi, Martin Luther King, Mandela. Lo comparo. Bueno, estamos hablando de que lo que dijo Iván Cepeda se enmarca en ese proceso, no en otro, no en estallidos, no en incendiar el país, nada de esa narrativa. Bueno, pero hay quienes piensan que cuando no se reconoce la victoria del adversario, pues se está llevando a manifestaciones. Pero es que ahí no nos vamos. No va a pasar. Bueno, pues ojalá. Pero cuénteme más bien de los 469.000 millones de pesos del Ministerio de la Igualdad. Mira, en este momento desconozco eso, pero sería terrible, y eso pues por supuesto yo creo que tienen que aclararlo, porque estamos en un proceso de liquidación del que yo misma, por ejemplo, he recibido comunicaciones de trabajadores del Ministerio de la Igualdad, que pues por supuesto hoy están en ese proceso de liquidación de una entidad que, como tú bien dices, pues tuvo una buena intención, pero desafortunadamente pues hoy ve su fin, ¿no? Como ministerio, ese y otros muchos ministerios, ¿no? Porque le pasará lo mismo al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a toda una serie de ministerios que tienen como fundamento y como objetivo garantizar derechos sociales para los colombianos. Bueno, pues en lo que hay que respetar que doña María José no tiene la información. Esperemos cuando venga la masacre laboral
y no solamente laboral, sino de los derechos de los colombianos, según los anuncios que también ha hecho el presidente electo. Sí, lo que pasa es que la liquidación del ministerio es en este gobierno, no en el próximo gobierno. No, pero sí, por decisiones, por supuesto, que se tomaron. Había que ratificar su creación en el Congreso. Eso no sucedió. Sí. Viene en proceso de liquidación y tiene que hacerse en el marco de la Constitución y de la ley. Pero triste, esto mismo se va a vivir en los ministerios más importantes para el pueblo colombiano. Don Daniel, ¿usted tiene confirmados esos contratos? Sí, señor. Lo primero decirles es que la masacre, como le llama la senadora Pizarro en el Ministerio de la Igualdad, se va a dar por obra y gracia del propio gobierno, porque crearon mal el ministerio. Ellos cometieron errores técnicos básicos de derecho administrativo básico y no supieron crear ni siquiera un ministerio, que era su gran apuesta. Entonces, por eso es que la Corte Constitucional lo tumba y demás. Pero eso decirlo, la gente del Ministerio de la Igualdad se va a quedar sin empleo por obra y gracia del gobierno de Gustavo Petro. Segundo, aquí hay 469.000 millones de pesos que en estos momentos se están andando. Recursos para organizaciones indígenas, organizaciones sociales. Y simplemente les voy a comentar algunas. Organizaciones de los pastos, organizaciones como la UNIC, dice Asociación de Autoridades Ancestrales de Territorio NASA, cabildos indígenas, organizaciones indígenas como el CRIC, la UNIC, el Fondo de Población de Naciones Unidas, SUFAL, Programa Mundial de Alimentos. Nosotros lo único que le estamos diciendo al gobierno es: si ustedes están liquidando eso y sacaron un decreto de liquidación y hoy nombraron a un agente liquidador, no pueden haber procesos abiertos en este momento. En los últimos 2 meses se han entregado ya 300.000 millones de pesos, ya estando en proceso de la liquidación, y hay exactamente para llegar a los 469.000 millones de pesos otros procesos abiertos. Lo que estamos pidiendo en el proceso de empalme es que se paren los contratos del Ministerio de la Igualdad. Si estamos liquidando, yo no sé por qué vamos a entregar plata. O la gran pregunta que yo dejo aquí sobre la mesa es: ¿o estamos pagando entonces así los favores de campaña a través de un ministerio que no le cumplió a los ciudadanos, que se hizo mal, que no cumplió ni siquiera ninguna de sus promesas y que ahora también piensa mover toda esta cantidad de plata en medio de la liquidación? Yo creo que ahí el señor procurador debe intervenir y el señor contralor también. A nuestros invitados, muchísimas gracias. La senadora María José Pizarro, muy amable por estar en Caracol, y al representante electo Daniel Briceño por esta gravísima denuncia. 460.000 millones de pesos de un ministerio en liquidación.